A partir de ese momento nos conectamos con el conocimiento, la felicidad, el crecimiento y una forma diferente de ver y sentir la vida. Bienvenidos a Conexión Bienestar. Conduce Salman Benhaim. Bienvenidos a Conexión Bienestar. Mi nombre es Salman Benhaim y a partir de este momento y durante la siguiente hora abrimos este espacio para conectarnos con ustedes y con una nueva manera de ver y entender el bienestar. Bienvenidos. Empezamos el programa del día de hoy saludando a Juan Manuel Gómez, director de la Fundación Conexión Bienestar y miembro de la mesa de trabajo. Juan Manuel, hola. Un saludo muy especial para ti, Salman, y para todas las personas que en este momento nos están escuchando. Y obviamente siempre con el interés y con el objetivo principal de que al final del día y después de que escuchar estos programas, pues tengamos más información y más palabras que alimenten nuestro corazón, nuestro espíritu y nuestra mente para que seamos felices. Damos las gracias a la Universidad Sergio Arboleda y a su emisora virtual desde la cual emitimos estos programas y los invitamos a que nos acompañen de lunes a jueves a las 10 de la noche con repetición el día siguiente a las 8 de la mañana. Así que empecemos el programa por el día de hoy y bienvenidos. La frase de hoy. Conexión Bienestar. Yo diré, no llores porque no todas las lágrimas son malas. A veces llorar es necesario y limpia el corazoncito y el alma, ¿no? Sí, obviamente sí. Hay veces llorar limpia nuestro corazón, purifica nuestra alma. No sé, a veces llorar es necesario. No es tan rico, pero a veces es necesario. Sí, pero también como todo en exceso puede ser malo. Y muchas de las cosas que nos hacen llorar son los duelos que no sabemos manejar. Por eso tenemos una invitada muy especial para el día de hoy en nuestra conexión del día. La conexión del día. Conexión Bienestar. Hoy abrimos nuestra conexión del día. Ella es psicóloga, psicoterapeuta de duelo y entre varias de las actividades que realiza tiene un taller que se llama El duelo, un gran maestro, lo cual es un título bastante tentador e interesante. Ella es María Fernanda Viteri. María Fernanda, gracias por acompañarnos a Conexión Bienestar, bienvenida. Hola, ¿cómo están? Gracias por la invitación, encantada de estar acá. Bueno, María Fernanda, ¿por qué el duelo, que es una cosa tan dolorosa, tan triste, que a todos en algún momento nos ha tocado, puede convertirse en un gran maestro en nuestra vida? Bueno, yo te voy a hablar de mi propia experiencia, de lo que yo viví cuando tuve que atravesar uno de los dolores más grandes de mi vida, cuando perdí a mi hija. Y a partir de allí comienzo yo todo un camino de aprendizaje muy, muy fuerte, en el que en primer lugar hay que tener como decisión, y creo que la decisión aquí es fundamental porque no podemos hacer nada con lo que nos pasa en la vida. De hecho, no podemos evitar lo que nos pasa en la vida, pero sí podemos tomar la decisión de qué hacer con eso que nos pasa, ¿no? Y ese es uno de los primeros aprendizajes que tuve en esa experiencia y que ahora quiero transmitir a través de los talleres que realizo y quiero como dar a conocer, porque efectivamente cuando tú te enfrentas a una pérdida tan dura, comienzas a ver diferentes caminos y puede pasar dos cosas. Una, que te quedes allí enclaustrada en el sufrimiento, digamos, de la pérdida, en el dolor de la pérdida, o que comiences a mirar diferentes alternativas para tu vida que tienen que ver con el
con el aprendizaje, ¿cierto? Que todo lo que te haga es aprendizaje. Para mí en especial la conexión con la trascendencia, la conexión con la espiritualidad, la conexión con saber que no todo terminaba aquí en esta vida, digamos, o en este espacio físico que tenemos, pues me hizo cambiar totalmente la mirada y la perspectiva de lo que era la vida. Pues mira, realmente no tuve rabia, no tuve rabia. Justamente cuando comienzas a atravesar el camino del duelo, que lo comienzas a atravesar, inmediatamente pasa tu pérdida. Puedes como optar por dos caminos. Un camino es el del dolor, que es el camino natural, porque a todos nos duele tener pérdidas, y más cuando son de seres queridos. Y otro camino es el del sufrimiento, ¿sí? Si tú te vas por el camino del sufrimiento, entonces viene mucho la rabia que está muy unida a sufrir, a quedarte allí y a quedarte con preguntas de ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasó esto a mí? Cuando tú cambias la pregunta y comienzas a preguntar ¿para qué me pasó a mí? Te cambia totalmente la mirada frente a lo que te pasó, porque el para qué te abre puertas, te abre aprendizajes, te da respuestas y te ayuda a comenzar a mirar cómo vas a comenzar a caminar ese camino, ¿no? Que Jorge Bucay llama el camino de las lágrimas, ¿no? Porque realmente, y mira que tu frase inicial fue súper apropiada, porque sí es un camino de las lágrimas y tienes que llorar mucho para poder sanar. Tienes que llorar, pero no quedarte allí, ¿no? También como tú decías, porque igual hay que aprender a entrar y a salir, ¿no? Y así como entras en el llanto y en la tristeza, también tienes que aprender a salir de ella para poder continuar tu vida, ¿no? Por ejemplo, pasa mucho que cuando vivimos situaciones de duelo, dicen que el tiempo cura todo, ¿cierto? Pero hay personas que pasan por situaciones similares y unas gastan mucho tiempo, mucho más tiempo que del que deberían haber gastado para superar una situación. ¿Tú qué les recomiendas, por ejemplo, para ser un poquitico más resilientes ante situaciones traumáticas, dolorosas, de rompimiento, pues sí, de duelo? Bien, mira, qué bueno que me hagas esa pregunta porque sí, hay como el imaginario o mucha gente te dice, tranquilo, el tiempo lo cura todo y eso no es verdad, ¿cierto? Es lo que hagas con el tiempo lo que realmente te ayuda a sanar, no el tiempo de por sí, porque pueden pasar 2 años, 3 años, 10 años, pero si tú no haces algo en ese proceso, en ese tiempo, pues no pasa nada, simplemente el dolor se te queda metido en el alma, en el cuerpo y no lo sacas de allí. Y eso después pueda que quizás pase el tiempo y olvides lo que te pasó, pero después más adelante va a volver a salir y siempre va a volver a salir si no haces algo con ese tiempo. Entonces mi recomendación es que pidamos ayuda, ¿sí? Que miremos qué nos está pasando, hacia dónde tenemos que ir y que pidamos ayuda en ese tiempo, que hagamos todo lo que consideremos sea necesario para ayudarnos a nosotros mismos. Pedir ayuda, seguir un proceso terapéutico, seguir un proceso espiritual, con lo que mejor cada persona se sienta, pero hay que hacer algo con ese tiempo. ¿Qué hacer con esos momentos donde sentimos que literalmente se nos rompe el corazón y tenemos ese dolor interior y viene también el desespero, ¿no? Porque casi que no puedes ni respirar, casi que no puedes dormir, tienes noches larguísimas, los días son eternos, te cansas. ¿Cómo afrontar esas situaciones para, digamos, para sanar más rápido? Mira, Tú dices pedir ayuda, pero a veces es que no somos capaces ni siquiera de pedir ayuda. claro, pero mira que siempre hay alguien a nuestro alrededor que nos quiere ayudar, ¿no? Y eso también debemos estar muy atentos. Hay personas que te dicen, mira, puedes ir a no sé, puede ser un guía espiritual, un sacerdote o alguien que en lo que tú creas que te puede ayudar. Entonces la recomendación es ve si tú sientes que te va a hacer bien, ¿sí? Hay este psicoterapeuta o hay esta persona que te puede ayudar, entonces ve, ¿sí? O hay unas goticas florales que te pueden ayudar, que son las esencias florales que ayudan tanto a comprender de una manera diferente lo que te pasa en la vida, entonces tómalas, ¿sí? Entonces hay diferentes cosas que se te presentan en ese momento a las que tú puedes acceder, entonces la recomendación es haz aquello que sientas que te va a hacer sentir bien y dar esos primeros pasos, porque no es fácil, por supuesto. Al principio sientes que el mundo se te cae encima, que no quieres salir de tu cama porque hay muchísima tristeza en tu cuerpo y no te deja dar un paso, pero siempre va a haber alguien dándote la mano para sacarte de allí.
Entonces, la recomendación es tómate de esa mano y sal de allí, no te quedes allí, ¿no? Porque si te quedas allí y no aceptas la ayuda, no vas digamos, a hacer un proceso espiritual o el que tú quieras, el proceso que quieras, pero que sepas que te va a hacer bien, entonces te vas a hundir, a hundir, a hundir y te vas a quedar paralizado y no vas a hacer nada, ¿no? Pero retomando un poco esa pregunta de Juan, precisamente cómo dar ese primer paso, porque si yo acepto la ayuda de alguien es porque de alguna manera soy consciente de que listo, ya es momento de hacer algo al respecto. Sin embargo, como bien tú dices, muchas personas no se dan cuenta y entran en un duelo y en ese punto se quedan y no se dan cuenta de que tocaron fondo. O sea, hoy están bien, tienen una tragedia, algo muy doloroso y mañana pueden ser en 2 años, está totalmente perdido de su vida, perdió el trabajo o de pronto se fue por otros caminos, no sé, alcohol, drogas o dejó a la familia de lado, que de hecho es muy común. El solo hecho de llorar, decíamos al principio que limpia y libera, pero muchas personas se quedan en llorar y llorar y llorar y llorar y llorar y se quedan inmersos en esa tristeza. ¿Cómo darse cuenta de decir hasta aquí lloré? Hoy ya sigo con la tristeza, pero necesito hacer algo Llevo más 20 para dar un años primer paso. llorando, Sí, pero que lleve uno, es que es muy duro. claro, y es que hay gente que puede llevar años y años con una tristeza ahí guardada. ¿Cómo dar ese primer paso? Pues mira, yo de todas formas yo sí siento que tiene que ver también como tu historia de vida, ¿no? Creo que a lo largo de la vida vamos adquiriendo herramientas internas que también te permiten en algún momento decir, doy este paso o no lo doy, ¿no? Y ahí tiene que ver la resiliencia, ¿no? Y como con todo eso que nos ha permitido en un momento pedir ayuda. ¿Sí? Podemos, seguramente personas que nos están escuchando no saben qué es resiliencia. ¿Tú podrías explicarnos? Sí, brevemente es todo lo que todas las personas tenemos la capacidad de sobreponernos a los momentos difíciles o de momentos de dificultad y seguir adelante. Es la capacidad que tenemos de sobreponernos ante la adversidad, básicamente. Muy rápidamente. Muy rápidamente, esa es la Y resiliencia. eficazmente. Y todas las personas lo podemos hacer, pero también tiene que ver un poco como con nuestro proceso de desarrollo personal, que nos da como la apertura también a poder recibir y buscar ayuda. Yo creo que lo fundamental, de acuerdo a mi experiencia, es eso, el poder buscar ayuda, porque si tú no la buscas, definitivamente te puedes quedar ahí, pueden pasar los años y bueno, listo, puede pasar la pena, ¿no? Puede pasar la tristeza, pero eso se va a ver reflejado después en alguna enfermedad, en tu cuerpo, en tus relaciones, en la manera como ves la vida, ¿no? Y te puedes quedar con esa rabia, ¿no? Esa rabia inicial que sí puede dar, te puedes quedar allí metido y no hacer nada, ¿no? Y pasa mucho y también lo he visto en personas que se quedan en la rabia y pues eso después les causa más dolor, ¿no? Porque le sumas al dolor natural de la pérdida el dolor del sufrimiento, ¿no? O el sufrimiento como tal, porque en el sufrimiento te quedas en la culpa, en la ira, en la rabia, que son emociones que están allí, pero que no son emociones sanas, ¿no? La emoción de la tristeza es una emoción sana porque la vives y tienes que vivirla porque tienes que atravesar la tristeza para poder después encontrar como una luz en el camino del duelo y bueno, si haces algo con esa tristeza, pues seguramente lo vas a poder lograr, ¿no? ¿Tienes identificado algo dentro de tu, digamos, desarrollo ya profesional, un método, una estrategia para afrontar y salir de los duelos? Sí, considero que trabajar con la emoción es lo más importante. Si tú trabajas con tu emoción, si la honras, porque primero hay que honrar la emoción. Si estoy triste, si tengo rabia, si tengo culpa, la emoción que tengas, la miras de frente, la honras y trabajas con ella, con toda seguridad, eso te va a alivianar y te va a hacer que encuentres alternativas en el camino que estás trabajando. O sea que sí, yo desde la psicoterapia que realizo, trabajo mucho desde la emoción, desde la identificación de la emoción. ¿Cómo honrarla en términos prácticos? Es decir, si yo quiero honrar una emoción de un duelo que siento que tal vez no he terminado de cerrar, ¿cómo puedo honrar esa emoción de la tristeza que siento porque esa persona no esté, por ejemplo? Bien, pues tú pones la tristeza al frente, ¿no? A través de ejercicios también corporales, de visualización, pones esa tristeza al frente, la miras, le agradeces, porque es que la tristeza te ha ayudado a atravesar un camino y por eso es tan importante mirarla y le agradeces, ¿no?
Al honrar quiero decir que le tenemos un agradecimiento a esa tristeza, pero también le dices, hasta aquí vamos, bueno, hasta aquí vamos porque yo necesito seguir viviendo y necesito buscar momentos de alegría, de gozo, de sanación que me permitan continuar la vida. No me puedo quedar todo el tiempo en la tristeza, porque si me quedo en la tristeza me paralizo, ¿no? Pero sí hay momentos en que la tengo que sentir. Si bien le dices hasta aquí, no más, pues habrá también otros momentos en que tengas que volver a recurrir a la tristeza y eso no está mal, porque a todas las emociones es importante abrazarlas, ¿no? Abrazarlas y mirarlas de frente. Tú no puedes decirle a una emoción que se vaya y ya, porque eso nunca va a pasar. Entonces es necesario mirarlas, ¿no? Mirarlas, hablarles, honrarlas, agradecerles y escribir. Escribir, por ejemplo, es una herramienta, ¿no? Escribirle esa emoción, hacer como todo lo que te permita como hacer catarsis o sacar todo eso que estás sintiendo a través de algo, ¿no? Ya sea un movimiento corporal, ya sea la respiración, la escritura, la pintura, ¿no? Muchas de las emociones se sanan o se transforman si logras como hacerlas evidentes, ¿no? Y hacer ejercicios que te permitan sacarlas, ¿no? Ayudar a que el cuerpo las saque también, ¿no? Por ejemplo, obviamente existen distintos tipos de duelo o procesos de duelo frente a diferentes situaciones. Por ejemplo, a aquel que se le muere alguien querido, es despedido de un trabajo, termina una relación afectiva, en fin, son distintas situaciones. ¿Las manejamos igual? ¿Se manejan distinto? En el fondo, ¿cómo afrontamos cada una de esas, por ejemplo? Evidentemente hay pérdidas que son más dolorosas que otras, como las pérdidas de los seres queridos. Y entre las pérdidas de los seres queridos, las pérdidas de los hijos son unas de las más dolorosas. Y allí sí tienes que hacer un trabajo mucho más fuerte, diría yo, de lograr como renacer y transformar ese dolor. Pero realmente todas las pérdidas te enfrentan a una parte emocional y de ti mismo que no conocías, ¿sí? Entonces, al trabajar esa emoción que tienes y al darte cuenta de lo que te está diciendo esa pérdida, porque finalmente si pierdes algo es porque vas a comenzar algo nuevo también, ¿no? Siempre la pérdida te está llevando a un camino diferente, a un camino nuevo, ¿no? No pierdes, pero igualmente comienzas algo nuevo, ¿no? La pérdida también está asociada como al cambio, ¿no? Cuando tú cambias o cuando comienzas algo nuevo también tienes que dejar algo atrás, perder algo que dejas atrás y eso también te permite comenzar a mirar qué te está diciendo ese nuevo camino que tienes que enfrentar y allí salen las emociones, allí salen los caminos que tienes que escoger y efectivamente el trabajo que haces para esa pérdida es el mismo, ¿no? Primero reconocer en lo que estás, qué estás sintiendo, por qué estás pasando esa pérdida, además con qué te conecta de otros momentos de tu vida, de tu historia de vida, ¿no? Porque de la manera como reacciones frente a esta pérdida que te esté pasando, también esa manera estará influenciada por lo que has vivido en otros momentos de tu vida, ¿no? Desde tu niñez, cómo tu familia ha enfrentado las pérdidas, cómo en tu familia, por ejemplo, en el caso de la muerte de seres queridos, cómo ha trabajado la muerte, ¿no? Porque aquí viene un tema bien importante y que es tabú para esta sociedad en especial y es la muerte, ¿no? A veces pensamos que ni nosotros ni nuestros seres queridos se van a morir, ¿no? Primero es importante el acompañamiento, digamos, aprender a acompañar. Es fundamental y acompañamos muchas veces incluso desde el silencio, ¿cierto? Las personas que están en su fase terminal y que ya son conscientes de que en cualquier momento van a morir por su enfermedad o por lo que están viviendo, necesitan a alguien que los escuche, que esté con ellos, que simplemente hagan presencia desde su ser, ¿no? Que estén allí. Entonces yo creo que una parte importante allí es ayudar a esta persona a que se conecte también con esa dimensión espiritual que tiene a través de lo que para cada ser sea más importante, ¿no? Porque justamente aquí no hablamos de religión, sino de espiritualidad, ¿no? Cada quien tiene su religión y tiene su ser superior en el que cree, ¿no? Y esa conexión con esa dimensión de espiritualidad es fundamental y eso lo podemos hacer a través de ejercicios de respiración, de conexión con el cuerpo, de meditación, ¿cierto? Yo creo que es como ese ambiente de acompañamiento desde lo que cada uno es desde adentro, es lo que ayudaría también a estar presente para el otro, ¿no? Es la presencia y esa presencia es la que
debemos cultivar desde chiquitos, ¿no? Es como esa presencia de nuestro ser hacia el otro, ¿no? Saber que ese ser que está al frente tuyo es otro ser con el que te conectas y con el que tienes que aprender muchísimo, ¿no? Entonces es esa presencia sagrada del otro es a la que tienes que acompañarla para que también ese ser comience su camino de despedida y pueda trascender de una manera tranquila, ¿no? Sin miedos, porque finalmente creo que todos o la mayoría de personas tenemos miedo a la muerte, ¿no? Porque es un misterio para todos. Entonces, poder comprender que la muerte no es el final del camino, creo que es algo importante, ¿no? Estaría desde allí. El paso fundamental. Hace un momento nos explicabas el hecho de pararnos frente a nuestra emoción, reconocerla, para empezar como a dar un primer paso. Si ya hemos reconocido nuestra emoción, sabemos que estamos tristes, sabemos que nos hace falta esa persona que se fue o esto que perdimos, ¿qué sigue después? ¿Cuál es el siguiente paso que debemos dar para tratar de procesar ese duelo de la mejor manera y continuar con nuestra vida? Bien, mira, hay una cosa bien importante cuando estás atravesando una pérdida y es no tomar decisiones apresuradas, ¿verdad? A veces cuando estás en una situación muy dolorosa comienzas a pensar, voy a salir de mi trabajo, voy a dejar de estudiar, voy a dejar esto o aquello, ¿no? Porque como que estás tan invadido por la emoción que no puedes, digamos, como elegir muy bien qué hacer, ¿no? Entonces, cuando ya te das cuenta de que estás triste y que así vas a estar por mucho tiempo, quizás, comienzas a decirle al mundo en el que estás, ya sea de tu trabajo, del estudio, el contexto en el que te encuentras, que estás pasando por allí, ¿no? Entonces yo creo que el siguiente momento sería, primero, comenzar a trabajar esa emoción, ¿cierto? Y segundo, comunicarle a las personas lo que te está pasando, porque muchas veces cuando estamos en una pérdida pensamos que las demás personas adivinan lo que sientes, ¿no? O adivinas que están así o de alguna manera. Y eso no es verdad. Las personas no saben qué hacer contigo. La mayoría de personas no sabemos qué hacer o no saben qué hacer frente a una persona que está atravesando un duelo o una tristeza y lo que hacen es algunos alejarse, otros decir algunas cosas imprudentes que no te ayudan y otros simplemente no saben qué hacer. Entonces, comunicar a los otros por lo que estás pasando, cuáles son tus necesidades, qué requieres para estar mejor y en los contextos, por ejemplo, laborales, qué te haría sentir mejor de los compañeros que están todos los días contigo, es un paso importante, ¿no? Para poder comenzar también a tranquilizarte, ¿no? Porque una de las angustias de la pérdida es ver a todos los demás que están preocupados por ti, ¿no? Pero que no saben qué hacer, ¿no? Y eso pasa muchísimo. Entonces, si le cuentas a la gente en lo que estás y lo que te está pasando y cómo te pueden ayudar, pues es maravilloso porque les das herramientas a los demás también para que te acompañen. Porque lo que más se necesita en un camino de duelo es el acompañamiento de los otros, ¿no? Pero también en ese camino tienes que aprender a poner límites, ¿no? Y a diferenciar en aquello que te hace bien y lo que no te hace bien, porque quizás en ese camino te llegan muchísimas ayudas que no son lo mejor para ti y tienes que discernir también para saber qué hacer y qué no hacer, ¿no? O qué es lo mejor para ti, qué te hace sentir bien, porque finalmente tienes que irte con aquello que te haga sentir bien, ¿no? Porque eso es lo que necesitas, estar mejor para comenzar a sanar lo que te está pasando. Muchas veces cuando las personas sufren un rompimiento, sea porque fallece alguien, sea porque se terminó una relación, porque te despiden de tu trabajo, pero sobre todo en la segunda donde terminas una relación, hay muchas personas que tienen tal desespero que buscan la opción del suicidio, ¿cierto? ¿Qué decirle a una persona que de pronto nos está escuchando en este momento y se está viendo en esa situación? Pues lo primero es que esa no es la opción. Esa no es la opción. Si estamos acá en esta vida es porque la vida nos quiere vivos, ¿cierto? Nos quiere disfrutando de la vida. Y la vida nos da muchas opciones para disfrutarla. El simple hecho de estar respirando todos los días ya es un milagro, porque el cuerpo tiene que hacer muchísimas cosas que uno no sabe para estar vivo. Entonces, el quitarse la vida no es la opción, ¿cierto? Ahí lo que
estaría haciendo la persona que quiere tomar esa decisión es interrumpir un proceso que vino a vivir aquí en la vida, porque nosotros llegamos acá con una intención que la vamos conociendo a lo largo de nuestra vida, que la vida misma nos va diciendo el para qué estamos acá. Y si tú interrumpes ese camino, pues también estás interrumpiendo un proceso de aprendizaje que te da la vida. Y si se te presentó la pérdida en tu vida es porque te está ayudando a aprender. Te está mostrando otros caminos que quizás no conocías, te está abriendo a nuevas formas de relacionarte no solamente con las personas, sino con el mundo, con el universo, con tu parte espiritual, con la trascendencia, ¿sí? Entonces, lo único que le diría a esa persona de todo corazón es que no tome esa decisión tan dolorosa, porque es una decisión dolorosa para su ser y una decisión muy dolorosa para las personas que se quedan, ¿no? Que son su familia, los seres que van a sufrir por su ausencia, por su muerte. Una cosa que me parece muy impactante de María Fernanda particularmente es la tranquilidad con la que habla del tema y la tranquilidad que refleja en sus ojos. Impresionante. Porque una cosa es que un psicólogo o un terapeuta hable del tema del duelo, entonces le dice a uno hay que hacer esto, patatín, patatán, pero cuando uno ha sufrido una pérdida tan grande como la de un hijo, que sin duda tiene que ser el dolor más grande que existe, porque además va en contravía como del orden natural de las cosas, ¿no? O sea, uno nace, crece, se reproduce, entierra a los papás y luego se muere, ¿no? Para que los hijos lo entierren a uno y viceversa. Y así continúa. Que una persona pueda llegar a tener esa tranquilidad tan profunda a la hora de decirlo y de ayudar a otros en ese manejo es algo muy impactante. María Fernanda, ¿el dolor es una cosa con la que uno aprende a vivir o lo supera? Mira, yo hasta este momento te puedo decir que el dolor siempre va a estar allí, porque siempre, por lo menos en mi caso, me va a doler toda la vida que mi hija no esté, porque me duele su ausencia, ¿no? Me duele el no verla crecer, o bueno, pues, y me duele también como todos los proyectos que tenía con ella que no fueron, ¿no? Todo eso duele. Y el dolor va a estar allí, seguramente cuando yo sea viejita, si es que llego a viejita y me acuerde de mi hija, pues me va a doler, pero el dolor cambia, el dolor se transforma. El dolor no es el mismo del siguiente día al que ella se fue a este momento, que ya han pasado casi 6 años. Pero el dolor está, por supuesto, pero ahí es donde con toda seguridad te puedo decir, si no haces algo con ese dolor, entonces te estancas, te paralizas y se te convierte en sufrimiento, ¿sí? Si te quedas lamentando lo que te pasó y te quedas en una actitud de víctima, entonces pues todo se te pone negro, se te paraliza la vida y entonces no ves nada que te pueda incluso enseñar eso que te está pasando y además poderlo llevar, ¿no? a todas las personas que están cerca tuyo, que también están aprendiendo con tu dolor. Por eso creo que el dolor va a estar allí. Digamos, yo no diría que se supera, aprendes a verlo diferente y se transforma. Ya no duele tanto. María Fernanda, hace un momento nos comentabas sobre cómo las personas en el proceso de entender su dolor y sobreponerse al duelo también deben buscan ayuda profesional. Estamos hablando de profesionales como tú en el caso, que trabajas terapias para superar el dolor. Hay personas que también se acercan a una ayuda espiritual, que también es perfectamente válida según cada una de sus creencias, pero también hay personas, y lo he visto y lo recuerdo porque hace un par de años entrevistaba a una persona que trabaja en ese tema, que se acercan a ese tipo de herramientas espirituales de otro punto de vista, no para sanarse a sí mismos y sentirse en paz, sino para tratar de contactarse con la persona que ya se fue. Entonces, llámese, entrevisté hace mucho tiempo a una medium, la entrevisté, que es muy conocida en el mundo y no sé qué, ella contaba toda su historia de cómo lo hacía, pero hay personas que tratan de meditar para tratar de conectarse con la energía de la persona que se fue. Obsesivas. Exacto. O con los ángeles, pero no para que les den paz, sino para que le digan cómo está su ser querido que falleció.
¿Eso es sano? ¿Cómo lo ves tú desde el punto de vista de realmente procesar el duelo? Mira, hablando del trabajo con el duelo, no te podría decir si es sano o no es sano, porque quizás para alguna persona que haga eso y lo haga sentir mejor, quizás sea un camino también de tranquilidad y le permita ver las cosas de una manera diferente, quizás la haga sentir mejor, digamos. Entonces no te podría decir si es mejor o no es bueno o no le permite su duelo, pero lo cierto es que si te quedas allí, si tu intención únicamente está concentrada allí en querer comunicarte con tu ser querido, y como que llevas toda tu energía hacia eso, pues definitivamente te vas a desgastar, porque dejas de vivir, ¿m? Dejas de vivir y lo que pasa, lo que debería pasar cuando vives una situación tan dolorosa es que veas qué te está diciendo la vida, cómo sigues viviendo y no quedarte allí en ese momento de esa tristeza y de ese dolor, porque cuando comienzas a querer comunicarte con tu ser querido, lo que estás haciendo es como quedarte allí, en ese momento y no trascender, ¿sí? Tanto la persona que se queda como la persona que se va necesitan trascender. Ahora hay personas que han estudiado el tema después de la muerte, ¿no? Y nos cuentan que estas personas que se van te cuidan un tiempo, te cuidan, están al lado tuyo y procuran como llevarte por ese camino de sanación y después se van, ¿sí? Pero si comienzas a querer estar conectados, sobre todo desde la angustia, con estos seres queridos seguramente no les estás ayudando tampoco a ellos a trascender, ¿cierto? No quiero decir que sea malo pensar en nuestros seres queridos, que sea malo hablar con ellos de vez en cuando, porque eso está bien, porque digamos que es la relación de amor que tienes con ellos y esa relación va a perdurar por siempre. Pero creo que no es muy sano si te quieres quedar allí solamente, ¿sí? Creo que es importante dejar volar a nuestros seres queridos también, dejarlos volar, dejar que sigan su camino y la persona que se queda también debe seguir su camino acá, porque también la vida le está mostrando cosas maravillosas todos los días y si te quedas pegado a esa situación que tú dices, pues realmente no va a poder sanar y tampoco va a poder trascender, ¿no? Que también trascendemos aquí mismo en la vida, ¿no? Entonces puede ser un limitante, creería yo. ¿Qué definitivamente no hacer en un proceso de duelo? ¿Qué no hacer? Yo diría que definitivamente no quedarse metido como en una cápsula o no encerrarte. Yo diría que no es bueno encerrarte porque al encerrarte te quedas mirando tus propias emociones, pero sin saber cómo trabajarlas, sin saber cómo sanarlas y te quedas allí en el sufrimiento. En el proceso de duelo hay dos caminos, como lo decía al principio, el camino del dolor y el camino del sufrimiento. La recomendación es que no nos vayamos por el camino del sufrimiento, porque el camino del sufrimiento es el que nos lleva al encierro, a la culpa, a la rabia, al preguntarnos el por qué y nos quedamos allí. El camino del dolor es el que nos permite saber que a todos nos duele, porque es súper natural que te duela, sería imposible que no te duela la pérdida, pero el camino del dolor te enseña. Serías un ser raro. De acuerdo, sí. Entonces lo que no deberíamos hacer es quedarnos allí en ese camino del sufrimiento, porque no vale la pena. Lo único que haces es causarte más dolor, además del dolor que ya tienes por la pérdida, pues te causas más dolor quedándote metido allí en lo que estás sintiendo y no hacer nada con eso que te está pasando. Yo tengo, pues diría una especie de tip para esas situaciones donde hay desprendimiento, donde hay ruptura, y es el agradecimiento. Ser muy agradecido con Dios por ese ser, por esa persona, por todas las experiencias, por la vida que tuvo, por la trascendencia que está viviendo en ese momento también esa persona, porque yo también voy a pasar por ahí. Y cuando he hecho ese ejercicio de agradecimiento, pues de verdad he sentido paz y tranquilidad. Porque pues no estoy recriminando, pero estoy agradeciendo. Eso es súper clave lo que acabas de decir, porque justamente cuando estás en un momento tan doloroso, agradecer se te vuelve como esa sal que le pones a la vida, porque agradeces desde poder despertarte hasta una rica comida que te comes, a las flores que ves, el sol que salió, ¿no? Como que todo como que hay algo que se despierta en ti que te hace estar mucho más consciente de lo bello que es la vida, ¿no?
Justamente cuando te enfrentas a la muerte de esa manera, te das cuenta de lo bello que es la vida y de cómo tenemos que trascender aquí mismo en la vida para que nuestra muerte también sea bonita, ¿no? Y que cuando nos vayamos de acá, sigamos ese camino de trascendencia, de espiritualidad que comenzamos a crear desde acá, porque tenemos a veces, tendemos a veces a pensar erradamente que comenzamos a trascender cuando nos vamos de acá, ¿no? O cuando ya dejamos esta vida, pero trascendemos viviendo, y ahí está el punto, ¿no? Ahí está el punto, y por eso es tan rico despertarse cada día agradeciendo. Eso es fundamental, y cuando agradeces, definitivamente la vida también te agradece a ti, porque te va mostrando cosas más bonitas todos los días. Impactante. Sí, ¿qué puede decir un hombre, Salman? Divino lo que has dicho, María Fernanda. Además, si ustedes pudieran verla, una mujer muy bella, pero la manera como habla, esa sonrisa que tiene, transmite una serenidad y una paz, mejor dicho. Sí, es realmente impactante porque es hablar con propiedad profunda del tema, y la propiedad no queda el conocimiento, sino la propiedad que da la experiencia, exacto, y la tranquilidad que deja esa experiencia vivida. María Fernanda, un último mensaje que le quieras dar a las personas que puedan estar pasando un momento de duelo, o como le decimos en un momento, a las personas que están enfermas o adultos mayores que sienten como que está muy cerca el momento, ¿qué les puedes decir? Que se conecten con ese ser esencial que todos tenemos. Yo creo que ahí está la clave, cuando somos capaces de reconocernos, de saber que somos seres trascendentes, espirituales, y que no somos solamente este espacio físico o este espacio material en el que estamos, sino que vamos mucho más allá. Con toda seguridad todo cambia y le vamos a encontrar sentido a lo que estamos viviendo. María Fernanda, ¿en dónde te pueden contactar las personas que busquen y necesiten de tu apoyo? Mi teléfono es el 300-320-0781. También me pueden encontrar por Facebook como Mafe Viteri, y allí encuentran la información de los talleres que realizo, y bueno, y pues del proceso individual también a través de terapia que estoy realizando. Bueno, no se lo pierdan, porque además son cosas a las que uno normalmente no les presta la atención que se merecen. Uno da por hecho que tiene la vida comprada, entonces deja todo para después y no le dice a los seres queridos cuánto los quiere, y cuando se van uno queda después con ese hueco. Y de pronto uno piensa que yendo al velorio o a la ceremonia, sea cual sea, según la creencia de cada uno, pues ya con eso se supera, pero con el paso de los años uno se empieza a dar cuenta que hay cosas que no cuadran y que están fallando en la vida, y muchas veces tiene que ver con esas cosas que no se procesaron y con esos duelos que no se manejaron de manera correcta. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por cada una de sus preguntas, que son preguntas orientadoras e inspiradoras, y bueno, gracias por este espacio. Bueno. No, pues como siempre, Salman, muy feliz de estar en este programa, y decirles a todas las personas que nos escuchan que sean felices, que se preparen, que lean, que estudien, que se muevan, que hagan actividades que les hagan crecer espiritualmente y mentalmente, porque pues, la vida es un ratico, y tarde o temprano nos vamos, pero mientras estemos aquí tratemos de dar lo mejor siempre y seamos felices. Así es, esto fue Conexión Bienestar. Mi nombre es Salman Benhaim, gracias por acompañarnos. No olviden acompañarnos en nuestras redes sociales, Salman5K o Conex Bienestar en Twitter, y los dejo con un bolero que no necesita presentación. Así que hasta la próxima.